¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Evangelio del domingo de Pascua de la resurrección del Señor, según San Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 35. El primer día, después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás que estaban con ellas, pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no las creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara a su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció. Y ellos se decían el uno a los otros: con razón, nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor, y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hola, bienvenidos a Palabra de Vida, tu espacio donde la Biblia cobra vida para el mundo de hoy. Hoy celebramos el corazón de nuestra fe.
la resurrección de Jesús. Vamos a sumergirnos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del versículo 1 al 35. Y descubriremos que la resurrección no es solo una historia del pasado, es una noticia que sigue ardiendo en el corazón del mundo. Momento 1. El amanecer de la esperanza. Imagina el silencio de Jerusalén después del caos del viernes. Las mujeres valientes y fieles madrugan con el corazón hecho trizas. En el siglo I eran ellas quienes preparaban los cuerpos. Y qué ironía, aunque no tenían poder político ni religioso, fueron las primeras testigos del mayor milagro de la historia. Según la ley judía, no se podía hacer trabajo alguno durante el sábado, por eso esperaban al primer día de la semana, lo que hoy es nuestro domingo. El hecho de que las mujeres fueran las primeras en ver el sepulcro vacío rompe los esquemas de la época, donde el testimonio femenino no era valorado legalmente. Jesús pone patas arriba las estructuras de su tiempo. Momento 2. La tumba abierta y el misterio que empieza. La tumba está abierta, pero no como lo esperaban. No hay nadie, no hay cuerpo, y la piedra enorme que cerraba el sepulcro ya no está. Y eso cambia todo. A veces buscamos a Jesús donde ya no está. En estructuras viejas, en miedos antiguos, en el dolor del pasado. Los sepulcros judíos eran excavaciones en la roca, cerrados con grandes piedras redondas. Se necesitaban varios hombres para poder moverlas, pero aquí no hay fuerza humana, hay intervención divina. Algo sobrenatural ha ocurrido. Momento 3. Encuentro celestial, los mensajeros de la vida. Dios no deja a sus hijas en la confusión, en medio de la tristeza. Se aparece lo inesperado, dos mensajeros del cielo. ¿Quiénes eran? Ángeles. Y no aparecen con caras de terror, sino resplandecientes, con luz, con vida, porque la noticia que traen es explosiva. En la tradición bíblica, los ángeles suelen aparecer en momentos decisivos. Anunciaron el nacimiento de Jesús, lo sirvieron en el desierto y ahora anuncian su victoria definitiva. Momento 4. La pregunta, la gran pregunta. Frase icónica. Es la pregunta del siglo, del milenio. ¿Por qué seguimos buscando esperanza en cosas muertas? Jesús no está entre los fracasos, la corrupción, la desesperanza. Él está vivo y eso cambia completamente nuestra historia. Para los judíos, la idea de una resurrección no era extraña, pero pensaban que ocurriría al final de los tiempos. Nadie esperaba que ocurriera con uno solo, y menos con Jesús crucificado. Momento 5. Noticias increíbles que pocos creen. Típico, cuando las noticias es demasiado buena, cuesta creerle. Los discípulos pensaban que eran delirios, fake news, diríamos hoy. Pero así es el Evangelio, tan bueno que cuesta procesarlo, hasta que lo experimentas. En la cultura judía, los hombres eran los encargados de enseñar, y los apóstoles no esperaban recibir noticias tan importantes de mujeres. Sin embargo, Dios escoge lo pequeño para confundir a los grandes. El testimonio no siempre será comprendido, pero eso no lo hace menos real. Hoy, tú y yo también somos enviados a anunciar: Jesús está vivo. Momento 6. Pedro corre con el alma en llamas. Pedro no se queda sentado, corre, con el corazón golpeado por la traición y con la esperanza encendida. ¿Y qué encuentra? El sepulcro vacío y los lienzos. No ve a Jesús, pero algo dentro de él empieza a revivir. Pedro, líder de los discípulos, había negado a Jesús 3 veces. Este momento es clave para su redención personal. El lienzo enrollado es símbolo de que todo está en orden. No fue un robo, fue un acto divino. Momento 7. Camino a Emaús, cuando el corazón duele. Aquí viene una joya del Evangelio. 2 discípulos, desilusionados, se alejan de Jerusalén. Huyen de la tristeza, como muchos hoy huyen de la iglesia o de la fe. Pero Jesús no se queda en el templo.
va al camino. Emaús no era un lugar importante, pero se convirtió en escenario del reconocimiento. Estos discípulos representan a todos los que están en camino, buscando sentido, y Jesús camina con ellos, incluso si no lo reconocen. Momento 8. Jesús explica la historia desde el corazón de la fe. Jesús les da una clase magistral de Biblia. Les explica que todo estaba anunciado, que la cruz no fue una derrota, sino un paso necesario. Y eso también aplica hoy. A veces no entendemos el dolor, pero Dios lo convierte en gloria. Para los judíos, Moisés y los profetas eran autoridad máxima. Jesús no borra el Antiguo Testamento, lo ilumina. Les muestra que todo, desde Génesis hasta Isaías, hablaba de él. Todo tenía sentido. Momento 9. El pan partido, momento de revelación. Ahí lo reconocen, en el gesto del pan partido, como en la última cena, como en cada misa, porque Jesús se queda con nosotros en lo simple, en lo cotidiano, en el pan compartido. Por eso la Eucaristía es clave, ahí está vivo. Este gesto es claramente eucarístico. En la iglesia primitiva, la fracción del pan era una señal de comunidad. Aquí entendemos por qué el partir el pan no es solo un símbolo, es encuentro real con el resucitado. Momento 10. Corazones encendidos, pies en camino. No se quedan quietos, vuelven corriendo a contar lo que vivieron. El encuentro con Jesús resucitado te transforma. No puedes quedarte callado, hay que anunciarlo. Hoy tú y yo somos llamados a ser testigos como ellos. Jerusalén era el centro del conflicto, del miedo, del dolor, pero también se convirtió en el centro de la misión. Ahí comenzó todo. Y ahora, desde cada rincón de América Latina también se sigue contando esta historia de vida. Hoy celebramos más que una fecha. Celebramos que la muerte no tiene la última palabra, que tu historia, la mía, la de nuestros pueblos, está llena de Pascua. Aunque haya violencia, pobreza o incertidumbre, hay una tumba vacía que grita, Él vive. ¿Y por qué vive? Tú puedes volver a empezar, a soñar, a amar. Así que, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Si este mensaje encendió algo en tu corazón, compártelo. Suscríbete, deja tu comentario. ¿Dónde has visto al Jesús vivo esta semana? ¡Feliz Pascua! Cristo vive y está contigo en el camino.